Muy buenos días y felicitaciones. 35 años, mucho tiempo. Yo vine a Colombia en 83. En el 83 vine por primera vez a lo que todavía no era la confraternidad, todavía estaba en Pontevedra, a dar exposición sobre Martín Lutero. Me volvieron a invitar y he estado viniendo desde ese entonces, y aquí hay personas todavía, ahí está Jaime Carzón y Clarita, que estaban desde ese tiempo aquí en la iglesia. Felicitaciones. Gracias al Señor por lo que Él ha hecho a través de todos esos años. Y ya en aquellos años, en los años 90, me invitaron a mí a venir a dar charlas sobre cosmovisión cristiana. Y justamente para eso estaba aquí ayer dando un taller sobre cosmovisión cristiana. Y uno de los temas que estábamos hablando era cuán fácil es la gente tomar la escritura y usarla para sus propios fines. Ustedes saben, conocen el billete verde que tienen en el norte. ¿Cuál es el lema que está ahí impreso? Confiamos en Dios. Y entonces el Dios de ellos es ese billete verde que... Ustedes sabían de que en la Segunda Guerra Mundial, esos ejércitos alemanes que conquistaron trozos tan inmensos de Europa, lo que llevaban escrito en la hebilla del cinturón militar era Dios con nosotros. El famoso dramaturgo William Shakespeare, en la pieza El mercader de Venecia, tiene una frase que dice: el diablo puede usar la escritura para sus propósitos. ¿Cómo hacemos para evitar que la Biblia sea usada para fines ajenos, para propósitos que no corresponden? ¿Cómo resistir esa tendencia humana de usar la palabra para lo que nosotros creemos, lo que va con nuestra perspectiva, nuestras presuposiciones, nuestros valores? Hoy en día estamos viendo el problema. Vivimos en medio de una cultura que ha decidido que la prosperidad material es lo más importante para la vida humana. ¿Qué ocurre? Tenemos gente que predica un evangelio que dice que lo que Jesús quiere para usted es la prosperidad. Va perfectamente armonizando con lo que la cultura alrededor nos dice. Ayer estábamos hablando de cómo nosotros necesitamos recuperar la idea de que esta palabra no es nuestra, es de Dios. Y esta palabra de Dios es una palabra que nos confronta. Como lo dice en 2 de Timoteo, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Y hablamos ayer de cómo el proceso de conversión, de ajustar la mente a lo que dice la palabra, es un proceso de toda la vida. Cambiar la forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Es cuando la palabra es subversiva. Es cuando esa palabra subvierte, cambia los conceptos que tenemos en la mente. Es que es palabra de Dios. Es palabra transformadora. Quisiera en esta mañana tocar el tema de la familia, específicamente del matrimonio. Justamente en eso de la cosmovisión cristiana, estamos luchando con una cultura alrededor donde la familia sufre. El concepto de familia, el concepto del matrimonio está sufriendo. Tenemos un ambiente en que las modalidades de familia van cambiando. Tenemos la familia padrastral, tenemos el madresolterismo, las uniones homosexuales, a veces incluso con hijos. Un problema. ¿Cómo recuperar
el concepto bíblico del matrimonio, de la familia, cómo lograr ser matrimonios subversivos. No estoy aquí para subvertir el matrimonio, pero sí para subvertir de pronto los conceptos que tenemos en cuanto al matrimonio. Quiero mirar con ustedes dos textos en la Biblia. Uno se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. El otro está en Efesios capítulo 5. Son textos muy conocidos. Y la pregunta que vamos a hacer en cuanto a esos textos es de qué manera el texto en aquel entonces resultó un mensaje subversivo. De qué manera lo que estaba diciendo el apóstol Pablo chocaba con los conceptos que se tenían en aquel entonces. Y luego hacer la pregunta, ¿de qué manera es que este texto choca con los conceptos que hoy se tienen? ¿Cómo resulta un mensaje subversivo para nosotros hoy? Capítulo 11, podríamos leer mucho, vamos a limitarnos a leer los versículos 2 al 6. Estoy leyendo aquí de la Biblia de las Américas, ustedes siguen en la versión que tienen por delante. Os alabo, dice Pablo, porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si a la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonra para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí hay muchas cosas para explicar, pero vamos primero a Efesios. Efesios capítulo 5, también un texto muy conocido, desde el versículo 22. Efesios capítulo 5, desde el 22. En la primera parte del capítulo, Pablo ha estado hablando de las relaciones mutuas dentro de la iglesia y concluye esa sección con el versículo 21, sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Cristo. Y este tema ahora lo lleva en el 22, aplicar el principio dentro del matrimonio. ¿Están conmigo? Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hasta allí la lectura. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas. Rogamos, Señor, que en esta mañana, a través de esa palabra y la exposición de tu palabra, tú, Señor,
nos confrontes, nos cuestiones, nos cambies la forma de pensar para que cambie también nuestra forma de vivir. Amén. Este texto de 1 Corintios 11 no es un texto fácil, porque en nuestra cultura hoy el tema de cubrir o descubrir la cabeza ya no tiene las connotaciones que tenía en aquel entonces. Por una parte, el hecho de que la mujer revele su cabello en público, en aquel entonces era un acto de atrevimiento moral. Se compara con lo que hoy viste una mujer alrededor de la piscina. Para nosotros, el cabello como objeto de lujuria no nos dice mayor cosa. Por otra parte, este pasaje en la parte que no leímos hoy parece indicar que el hecho de la mujer cubrir la cabeza era su forma de decir que estaba casada, que ella estaba bajo la autoridad de su esposo. Por eso es que Pablo inicia con ese principio general de autoridad: Dios, Cristo, hombre, mujer. Pablo está respondiendo a una iglesia, en una situación en la iglesia de Corinto, donde parece que habían tomado la predicación de Pablo y lo habían llevado un poco más lejos de lo que era su intención. Para Pablo, el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad. En Cristo somos libres, libres de la condenación, libres del dominio del pecado, libres de la ley. ¿Recuerdan esos versículos en Gálatas? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque fuisteis, hermanos, a libertad, fuisteis llamados a libertad. Y si ustedes vuelven a leer esta primera carta de Pablo a los Corintios, van a darse cuenta qué había pasado con ellos y cómo es que Pablo en cada punto tiene que decir: sí, es cierto, estamos libres, pero, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no voy a dejarme esclavizar por nada. Somos libres, pero debemos tener consideración para con los hermanos débiles. Somos libres, pero no para vivir en pecado. Somos libres, pero no para armar pleitos, litigios con los hermanos. Somos libres, pero no para caer en fornicación. Somos libres, pero no para abandonar al cónyuge. Pablo predica, en Gálatas lo tenemos, que en Cristo no hay varón y hembra. Pero por eso no se acabó el matrimonio. Si las mujeres cristianas en Corinto deciden andar en público con la cabeza descubierta, en la cultura de aquel entonces están diciendo a toda la gente alrededor: soy una mujer disponible. Ha dejado la señal que indicaba que era mujer casada, que estaba bajo la autoridad, bajo la protección de un marido. Recuerden la pregunta con que iniciamos: ¿cómo es que esto resulta un texto subversivo? A primera vista, esto que dice Pablo aquí en el capítulo 11 no nos parece subversivo, más bien antisubversivo, reaccionario de pronto, ¿sí? Que Jesús, en la historia de María y Marta, que Jesús esté dando una clase de teología a una mujer, que ella incluso abandona la cocina para ir a sentarse a los pies del maestro, ese es revolucionario. Ningún rabí judío hubiera aceptado una mujer para enseñarlo. El hecho de que en la resurrección de Jesús, los primeros testigos de la resurrección son mujeres, inaudito. En una corte rabínica de aquel entonces, el testimonio de una mujer no tenía peso. Ahí sí tenemos algo subversivo, pero esto aquí. Y sin embargo,
Pablo aquí en este pasaje está dejando ver algo en el versículo 5 que es subversivo. Porque está diciendo que las mujeres oran y profetizan como parte del culto público de la iglesia. Deben hacerlo con la cabeza cubierta, pero ellos están participando. En el Nuevo Testamento, profetizar implica consolar, confirmar, enseñar, exhortar, todas las cosas que hoy asociamos con lo que es la predicación de la palabra. Hay ciertos textos de Pablo que se han sobreenfatizado, textos donde él dice de que la mujer no debe interrumpir el culto para pedirle explicaciones a su esposo, más bien que haga la pregunta en casa. O donde Pablo dice de que la mujer no debe tener autoridad sobre hombres en la iglesia. Pero la verdad principal desde el día de Pentecostés es que Dios derrama el Espíritu Santo y Dios derrama los dones del Espíritu sobre sus hijos y sus hijas, sus siervos y sus siervas, sin discriminación, sin diferencia. Esto era una práctica subversiva, revolucionaria en la cultura de aquel entonces. Para nuestra cultura actual, es lo que Pablo dice sobre la estructura de autoridad que resulta subversivo y que hasta produce reacción. Hoy rigen los valores democráticos, hoy rige la igualdad de derechos y eso es bueno. Pablo mismo lo ha dicho, en Cristo no hay hombre y mujer, todos son iguales en Cristo. Que ningún cristiano, por favor, se atreva a decir de que la mujer de alguna manera es inferior al hombre. Por favor. El Nuevo Testamento acaba con lo que era la posición de la mujer en el Antiguo Testamento, lo que era resultado de la caída en el huerto de Edén. En Cristo la mujer es restaurada. En el plan de Dios, como dice en 1 Timoteo, es a través de ella que nació el Mesías. Pero Dios ha puesto un orden en el matrimonio. Hay estructura, hay autoridad. Y dice Pablo que dentro de la misma Trinidad, dentro de Dios mismo, hay orden, hay estructura. Dios es Padre de Cristo. Así Jesús pudo decir, yo y el Padre uno somos. Como también dijo, el Hijo no puede hacer nada sin el Padre. Yo vine a hacer las obras de mi Padre. Así en el matrimonio, somos una sola carne y a la vez el hombre es cabeza de la mujer. Gracias a Dios que vivimos en un régimen legal que procura acabar con la discriminación contra la mujer, la desigualdad, que le reconoce a ella los mismos derechos que el hombre ante la ley. Pero los derechos no forman la base del matrimonio. Miren lo que está pasando con el matrimonio en la sociedad actual, no apenas en Colombia. Un matrimonio se fundamenta en amor, se fundamenta en compromiso, se fundamenta en responsabilidad, no en derechos. El divorcio sí, el divorcio se fundamenta en derechos. Lo que Pablo dice sí resulta un mensaje subversivo en un país como Colombia, donde tenemos una carta política que tiene 84 artículos sobre derechos y garantías y un solo artículo sobre deberes y obligaciones. Hay otra nota subversiva que descubrimos cuando comparamos lo que dice Pablo en 1 Corintios con lo que dice en Efesios. En 1 Corintios 11, el mensaje se dirige
a mujeres. Ellos habían abandonado el cubrirse la cabeza, habían llevado demasiado lejos lo que Pablo estaba diciendo. En Efesios 5, Pablo se dirige a las casadas y los casados, mujeres y maridos. Noten, por favor, si ustedes combinan esos dos textos que hablan sobre el hombre como cabeza de la mujer, si combinan los dos, es un mensaje muy alentador para las mujeres, porque ella tiene la inmensa ventaja de tener en casa un modelo perfecto de sujeción. Porque ¿quién es la cabeza del hombre? Cristo. Así que ella en casa está viendo delante de sí todo el tiempo cómo es que el marido está practicando la sujeción a quien es su cabeza. Eso es una ayuda muy grande. Noten también que estos versículos que se dirigen a la mujer en cuanto a sujetarse, los versículos 22 a 24 aquí, ¿quién le está diciendo esto a la mujer? Dios. No el esposo. No es el marido quien le está mandando sujetarse. Es Dios quien se lo pide. Señores, ustedes no tienen que leer esos versículos. No son para ustedes, no tienen nada que ver con ustedes. Son para ellas. Y quien se lo dice no es el marido, es el Señor. Y uno diría, bueno, si Pablo aquí 2 pasajes y de pronto hay más, habla tanto sobre ese tema de la sumisión, debe ser que a las mujeres les cuesta mucho someterse. Y ahí viene la primera sorpresa del pasaje en Efesios. Pablo, en este pasaje que leímos, le dedica 3 versículos a la mujer, las casadas, y luego 9 versículos a los maridos. Por la ley de proporción, ¿quién es el que más necesita el mensaje? La segunda sorpresa de este pasaje es una sorpresa mucho mayor. A la luz de lo que vimos en 1 Corintios 11, lo que esperaríamos encontrar en esta enseñanza de Pablo es una simetría. Mujeres, sométense a él porque él es la cabeza. Maridos, asuman su liderazgo porque ustedes son cabeza. No es lo que Pablo dice. Lo que Pablo dice no es toma tu liderazgo. Lo que Pablo dice es ama a tu esposa. Yo sé que así no estamos en sintonía con lo que enseñan en muchos retiros matrimoniales. En ninguna parte se les está diciendo a los maridos que deben asumir el liderazgo, que deben ser cabeza. Pablo no lo dice. La responsabilidad del marido es amar. Y la cosa no termina ahí. La pauta que Pablo establece para los maridos es el modelo más alto, más exigente que se puede imaginar, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Estoy seguro que aquí en esta congregación hay un buen número de jóvenes solteros, muchachos que están orando para que el Señor los dirija a la persona correcta y que están apoyando esta oración con un vivo interés en cada muchacha soltera que aparece en el horizonte. Este texto debe ponerlos a reflexionar. Ustedes están pensando en noviazgo, en un matrimonio, porque en esta cultura sin esposa no se es hombre, no se cuenta.
están locamente enamorados y quieren casarse con esa muchacha porque no pueden vivir sin ella. O porque ya cotizaron a todas y ella fue la única que me respondió. Por favor, no se casen todavía. Casarse, por lo que dice Pablo, es amar como Cristo amó. Casarse es entregar la vida. No te cases hasta que puedas decir que estás listo a renunciar a todos tus planes, tus ambiciones, para dedicarte a ser feliz a esta persona. Amar a tu mujer es tenerla como prioridad número 1 en tu vida. Después de Dios no hay cosa más importante. ¿Y qué de los hombres casados en nuestro medio? Hay un autor satírico, George Bernard Shaw, dijo alguna vez: un buen matrimonio consiste en 2 personas enamoradas de la misma persona, el marido. Y la familia tradicional, patriarcal, machista, es así, ¿no es cierto? Todo gira alrededor del centro, el hombre, esposo, padre, jefe de hogar. Y Pablo dice que la vida del marido debe girar alrededor de la mujer. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por nuestras presuposiciones culturales, por nuestro egoísmo masculino, por nuestro deseo de una rutina de comodidad, nos resulta fácil leer solo los primeros 3 versículos, lo que Pablo dice a las mujeres. No está escrito para ustedes, maridos. Nos gusta pensar en la mujer como la ayuda idónea. Ella está para apoyarme, para que yo pueda realizar mis proyectos, mis planes. Ella está para hacerme feliz. Pablo dice que la cosa es al revés. Así como Cristo, el marido vive para su mujer, para entregar su vida por ella. Y esto implica también que con esto Pablo ha dignificado el matrimonio como la obra más noble que se puede hacer. Es como la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Usted no va a hacer nada más importante en su vida. Parece que sí se trata de un mensaje subversivo, ¿no es cierto? Quisiera invitarles a que ustedes escudriñen las Escrituras, a que busquen desde Génesis hasta Apocalipsis, especialmente en este tiempo en que escuchamos el término roles bíblicos. Tratan de encontrarme el lugar en la Biblia donde dice que a la mujer le corresponde cuidar y criar a los hijos. Encuéntrenme, por favor, el texto donde dice que a ella le corresponde arreglar la casa. ¿Dónde en la Biblia dice que a ella le corresponde preparar la comida? Aquí hay un marido que ya le está tapando los oídos a la señora. ¿Dónde dice que a ella le toca lavar la ropa? Asistir a las reuniones de padres de familia en el colegio. No se habla de padres de familia en el colegio, en la Biblia. La única vez que se nos da una descripción detallada de la mujer virtuosa, en Proverbios 31, ¿qué es lo que se presenta? Una mujer profesional, administradora de empresa, cuyos negocios están prosperando. En todo el capítulo, la larga lista de sus actividades, la única mención que se hace de tareas domésticas es medio versículo donde dice que ella prepara el desayuno para los demás.
y uno siente por detrás un mensaje escondido porque los hombres todavía no se han levantado. En el caso de María y Marta, es aún peor. La mujer abandona la cocina, abandona el deber sagrado de la hospitalidad para sentarse a los pies de Jesús y recibir una clase de teología. La Biblia es subversiva. La Biblia confronta nuestras presuposiciones, nuestra comodidad egoísta, nuestros conceptos falsos de masculinidad. Nos presenta valores distintos a los valores que rigen en la cultura alrededor. Los casados no creyentes puedan hacer chistes sobre cuando eran libres antes de casarse. Para el cristiano, libertad es la libertad de servir, es la libertad de entregarse en el servicio para hacer feliz a otra persona y encontrar en esa dedicación la propia felicidad. Los reformadores protestantes hablaron del matrimonio y de la familia como una escuela de santidad. ¿Por qué? Porque es allí donde aprendemos a ya no vivir para nosotros mismos, sino para vivir para otros. Entregarnos para ser feliz a otros. Noten que Pablo aquí en Efesios 5 escribe con algo de humor. Dice también de que no hay cosa más egoísta que amar a la mujer. El que ama a la mujer está amando su propio cuerpo. ¿Sí? Ustedes son una sola carne. Ahí está tu egoísmo más sano. Hacerle bien a ella es hacerte bien a ti mismo. Con lo que yo dije sobre roles bíblicos supuestamente, lo curioso es que la Biblia no nos da detalles sobre cómo debe funcionar el matrimonio. No nos da un modelo concreto en cuanto a cómo se han de tomar las decisiones. ¿Quién debe responsabilizarse por las finanzas? ¿Quién debe manejar el carro? En el momento que decidan que uno de los dos debe quedarse en casa para atender mejor a los hijos, no dice a quién le toca hacer esto. Cada matrimonio es diferente. En cada matrimonio, bajo ese marco del amor, deben entre los dos ver la mejor forma de seguir adelante. El texto nos da un marco, nos da un fundamento, nos da las pautas orientadoras. Y que conste que eso hace la cosa más difícil. Yo soy hombre y así como los demás hombres que están aquí sentados, nosotros preferiríamos tener una ley clara que nos diga que 5 veces por la semana debemos lavar la loza. Y no este mandamiento de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Por favor, que nos den reglas, que nos den una lista. Pero amor, ¿qué es lo que quieres que haga? Amar como Cristo amó. Sin exigirnos que hagamos nada en concreto, nos exige lo más radical, lo más costoso, lo más subversivo para nuestro matrimonio. Una palabra de advertencia, ya que Pablo compara la relación del marido con la relación de Cristo con la iglesia, la obra redentora, existe la tentación de pensar que de alguna manera es el marido que salva a la mujer. No. Cristo es el redentor. Cristo es quien nos salva. Y aún si lo miramos desde una perspectiva menos teológica, más terrenal, como quien dice, yo no sé qué hubiera sido de ella de no haberse casado con él. Por lo general la cosa es al revés. ¿Sí?
Yo puedo darles ejemplos de un buen número de estudiantes egresados de seminario cuya vida y ministerio sería bien poca cosa si no fuera por la señora, la esposa que el Señor les dio. Y así llegamos al último mandamiento de Pablo. Y la mujer respete a su marido. Versículo 33. A los maridos no falta decirles, porque amar significa respetar. Pero someterse al marido no es lo mismo que respetarlo. Nosotros aquí en Colombia nos sometemos a las leyes del país, nos sometemos al gobierno de turno, pero respetarlos. Puede que este respeto sea algo bastante difícil. Convivir con alguien en la forma más íntima, llegar a conocer a otra persona de manera completa. Recuerden, el matrimonio es aquella relación donde nos desnudamos, tanto literal como figuradamente. Quedamos descubiertos ante otra persona, con nuestras debilidades y flaquezas, con nuestras rutinas, costumbres, que muy probablemente a ella le parecen ridículas. Tratar dentro del matrimonio de respetar, sí, puede ser difícil. Nosotros tratamos de mantener, lo estábamos diciendo ayer por la mañana también, tratamos de mantener una fachada, tratamos de mantener nuestras hojas de higuera, aún dentro del matrimonio. Nos cuesta que otra persona llegue a conocernos como somos de verdad. Porque si nos conoce como somos, ¿cómo me va a amar? No podrá amarme. Y después descubrimos que ella nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y ahí se vuelve un reto, respetar. ¿Quién no ha conocido la tentación de contar un chiste sobre la esposa, sobre el esposo, dentro de un grupo de amigos? Eso no va a salir de ahí, claro que. Yo doy gracias al Señor que tengo a mi lado una persona que me conoce mejor que nadie. Me conoce con mis defectos, con mis luchas, con mis pecados, con mis ridiculeces. Y 40 años son, más de 40 años, son muchos años para uno acumular de esos. Y a la vez yo sé que mi reputación, mi buen nombre, están completamente seguros con ella. Me respetan. Que las esposas respeten a su marido. No es fácil. Quiero invitarles a que como esposos tomen el tiempo en la semana que viene para separarse un momentico, de pronto fuera de la casa, fuera de la familia, fuera de los hijos, parte de los hijos, sentarse los dos, tomar un capuchino. Yo tengo una fe muy grande en los capuchinos. Que dialoguen, que hablen, que compartan, que miren a ver en qué forma piensan que el Señor los está retando en la relación. Los está invitando a repensar cosas, a mirar las cosas de otra forma. ¿Qué tal, hermanos? Que en esta sociedad en que vivimos, la gente pueda ver nuestro matrimonio y decir, eso que ellos tienen, yo quiero tenerlo también. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, nos ministras. Gracias, Padre,
porque tú eres parte de la vida de cada persona aquí presente. Y si el matrimonio es un matrimonio entre creyentes, tú eres parte de ese matrimonio. Tú eres el tercer hilo que hace posible que esa unión sobreviva y se fortalezca en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, en medio de todas las luchas que implica la vida diaria. Padre, quiero orar por las esposas, por los esposos aquí presentes. Quiero orar, Señor, de que tú mismo sigas hablándoles, que estos textos que miramos hoy sigan moviéndolos en su propia vida, que efectivamente puedan separar el espacio para dialogar, para hablar, para profundizar, para no dejar el asunto en una palabra no más de un momento, sino para ver cómo vivir esa palabra en su vida diaria, en su vida de casados, en su vida de familia. Oramos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo.